amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos una vez más a un nuevo proyecto. Para esta ocasión les voy a compartir cómo realizar este pendón, un pendón de Santa, un bienvenido, o con el motivo que ustedes deseen de pronto darle el mensaje de bienvenida a las personas que llegan a su hogar o a su oficina. Espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo conmigo. Es un paso a paso muy sencillo, no tiene muchas complicaciones, entonces espero que les guste y que lo pongan en práctica. Recuerda, por favor, regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Compártelo en todas las redes sociales, en los grupos, en WhatsApp, con todas las personas que más puedas. Y también déjanos tu comentario para saber qué te pareció este proyecto. Activa la campanita para que cuando publiquemos un nuevo video puedas verlo y así no te pierdas también los chats donde normalmente despejamos dudas de las que tengas durante el proyecto. Aquí a un lado normalmente está el chat. Besitos a todas las personas que nos están acompañando en este momento, o si no, déjanos tu comentario. Hoy quiero dar saludos especiales a Inés Raquel Briones, a nuestros miembros del canal, a Nadia Araya, Daniel Kunkel y a Kate, Marisol Díaz, Mila Vargas, Inma Cardona, Catherine Burro, a ellas y a todas las personas que siempre nos acompañan y nos apoyan. Muchas gracias, abrazos para todos, de todos los países. Siempre en los chats nos encontramos personas de Ecuador, de Chile, de Argentina, de El Salvador, Honduras, Puerto Rico, México y Colombia, que siempre nos están apoyando, y personas también de Europa, en España específicamente. Muchas gracias. Entonces comenzamos aquí en Arte en tus Manos. Bueno, y aquí en mi mesa de trabajo tengo, creo que la mayoría de los materiales que se necesitan para realizar este proyecto. Igual recuerden que aquí en la parte baja les dejo la lista completa de los materiales y el enlace donde también compartimos los moldes, ¿sí? Allí están, esos son los moldes. Ustedes saben que normalmente se les deja allí para que puedan copiarlos o descargarlos. Vamos entonces a decir cuáles son los materiales principales. Fieltro en color rojo y negro, fieltro o pañolensi, depende del país, a veces le tienen otro nombre. También les sirve fleece si llegado el caso no encuentran fieltro. Este es un fieltro también que es más delgado, pero le han puesto como una especie de malla estampada, entonces eso es lo que permite que se vea un poco diferente. Este es Jersilón, también pueden utilizarlo o conocerlo como piel de ángel, piel de durazno, duvetina. O también está la polilicra, que es con lo que hacen ahora todas las cabezas, las caras de las muñecas. Ese también les sirve. Tengo peluche de pelo corto, peluche de pelo largo. Este se llama lamé. Esta tela normalmente brilla mucho, es muy linda. Por el revés tiene su color básico, su color primario. Y por el derecho entonces está este dorado. Igual, si no lo encuentran, recuerden que pueden poner las telas que les guste, que prefieran, que tenga otros estampados. Un paño para limpiar los pinceles, porque como pueden ver vamos a utilizar pinturas tanto acrílicas como pinturas para tela, hilos, agujas, alfileres, tijeras, pinceles, silicona, algodón siliconado o algodón de relleno, y una base en MDF o también algún aglomerado en madera. Y si no lo encuentran, también sirve cartón, ¿sí? Un cartón grueso, o ponen dos láminas de cartón juntas, las pueden forrar en tela o lo pueden pintar y decorarlo con un cordón así como este, por ejemplo. De este también vamos a utilizar 1 metro de cordón de un calibre medio, ¿sí? Pero dándoles ideas de que si de pronto no encuentran el MDF, que también les sirve, otros tipos de maderas que son blandas también sirve, pero entonces dándoles opciones. Entonces con estos materiales comenzamos. Bueno, aquí entonces está el molde donde yo saqué esta pieza en madera, que como les indico pueden sacarla también en cartón si no tienen de pronto la madera. Cuando vean los moldes los van a encontrar así. Yo lo que hice fue cortar esta parte y unirla, así como está aquí, la corto y la uno por donde están los puntos, donde están las líneas de unión. Lo pongo y lo pego con cinta y me queda ya como una sola pieza. Entonces ya luego lo que hago es que la paso a la madera o al cartón, dependiendo lo que ustedes vayan a utilizar en este paso. Recuerden no limitarse. Si no encuentran este de 9 milímetros,
¿sí? Si no la encuentran, utilicen otra. Lo importante es poder realizar el proyecto. Yo es porque la tengo, porque Sam me hace el favor de cortármela, porque yo tampoco la sé cortar. Entonces, pero si no lo tuviera o si él no me hiciera el favor de cortarme la pieza, lo haría en cartón. Entonces, aquí está la pieza. Esta la vamos a pintar con color rojo, rojo Navidad, un rojo que sea bien encendido, bien navideño, con pinceles que sean gruesos. No son los pinceles que utilizo para pintar caras, sino que sea grueso, y le voy a pintar 2-3 capas, lo dejo secar muy bien. Igual ahora se los voy a enseñar ya pintado, sino que quiero ir adelantándoles lo que corresponde a las moldes, a las telas. Aquí ya las corté. Es muy sencillo con los moldes. Ustedes saben que yo les dejo escrito cuántas piezas. Por ejemplo, son 2 piezas y hace parte del gorro. Esta también son 2 piezas que hace parte de ese mismo gorro. Aquí está, la nariz es una pieza, para la cabeza son 2 piezas, para los zapatos, las botas son 4 piezas, 2 para cada uno. Para la base de la bota son 2 piezas, una para cada uno. Estos son los guantes que los voy a hacer en lamé. Estas son 4 piezas, 2 para cada uno de los guantes. Aquí está un poco pegado porque esta tela tiene eso, de que ella se junta con otra de la misma calidad y se pegan un poco. Este es el lamé, son 4. Y a las piernas cortamos una sola pieza para hacer una pierna completa. O sea, son 2 piezas en total, como está especificado en los moldes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Todas las piezas las voy a unir con hilo y aguja correspondiente al color, en puntada recta, porque va a ser interno. Entonces aquí, por ejemplo, está la pieza, lo doblo en el centro y voy a empezar a coser en puntada recta aquí. Bueno, acerqué un poco la cámara para que puedan ver cómo queda la pieza doblada así, y voy a empezar a coser. Como pueden ver en todos los moldes, porque de pronto no les aclaré, dejé una tolerancia para la costura. Yo normalmente no tiendo a marcar las telas porque ya les tengo como el cálculo, pero si tú eres primeriza o es la primera vez, sí es conveniente marcar con un lápiz suave, un lápiz que de pronto no vaya a manchar las telas, o pueden utilizar tiza de modistería y marcar suavemente para tener la línea o la guía de costura. Yo aquí ya tengo más o menos la idea de que son como 5 milímetros, de pronto un poquito más, pero entonces yo no la marco. ¿Por qué no la marco? Porque a veces si se pasa mucho el lápiz o la tiza, a veces cuando doy la vuelta al proyecto está manchado. Entonces por eso no me gusta. Por eso les indico que sea muy suave. Entonces aquí puntada recta de extremo a extremo. Y eso se puede decir que es lo que hacemos con casi todas las piezas. Igual yo les voy adelantando poco a poco para no hacerles tan tedioso el video, porque como hago varias técnicas, a veces se me alargan un poco. Bueno, así lo cosí. Aquí les acerco un poco para que lo vean. Totalmente hecho a mano. Cuando me preguntan que si pueden hacerlo a máquina, sí, perfecto, pueden hacerlo a máquina, pero las que no tienen máquina también pueden hacerlo a mano sin ningún problema. Entonces aquí ya tengo las 2 piezas que corresponden a las piernas. Ahora la pieza siguiente son los zapatos, para darle continuidad a lo que estamos haciendo. Entonces aquí están las 2 piezas. Lo que voy a hacer es coser en los laterales a este lado y a este otro lado. La base la dejo abierta porque allí voy a poner la plantilla, y la parte superior también debe ir abierta para poderla unir a las piernas. Entonces la puntada igual, la misma que hice con las piernas, puntada recta. Aquí de pronto no lo notan mucho, sino cuando les acerco ya terminada la pieza, de cómo queda cosido. Aquí igual lo voy a seguir cosiendo. Ya la tengo un poco también más adelantada, que es esta. Miren, les acerco, aquí se ve la costura, dejando aproximadamente medio milímetro, de pronto un poco más, unos 6, y también aquí en el otro extremo. ¿Sí? Ya queda armado el zapato. Lo que voy a hacer entonces es poner la base del zapato, que también la encuentran entre los moldes. Aquí está, ubico el centro para que quede bien, y voy a poner alfileres en todo el contorno, y luego voy a coser de la misma manera, puntada recta.
Bueno, aquí como pudieron ver, ahora puse los alfileres y lo que hice fue lo mismo, coser por todo el contorno, ¿sí? Coser así por todo el contorno, y eso hace que nos quede entonces la pieza de la bota totalmente armada. Y aquí tengo el otro también listo, le voy a dar vuelta para que quede al derecho. Y ahora esta pieza, ¿no? La ponemos bien cuando ya esté el momento de armar. Pero ahora esta pieza necesito ubicarla dentro de las piernas para que quede como una sola. ¿Cómo lo hacemos? Entonces voy a introducirla, el zapato. Él está al derecho, como pudieron notar, él está al derecho y la pierna aún la tengo al revés. Entonces voy a introducir el zapato, pero donde está la unión del zapato, la de la parte de atrás, esta de la parte de atrás debe coincidir con la unión de la pierna. O sea, esta unión de la parte de atrás del zapato debe coincidir con la unión de la tela roja. ¿Para qué? Para que nos quede bien ubicado. ¿Listo? Para que quede derecho el zapato. Y así esto permite que quede el zapato centrado, que quede bien. Ahora lo que hago es ajustar con los alfileres y coso por todo el contorno. Bueno, así queda listo. Sí, ya lo cosí en esta ocasión con un tono negro para que ustedes notaran que la costura es totalmente hecha a mano también, y teniendo en cuenta de que el color de todas maneras el predominante sería el del zapato, por eso me gusta utilizar en ese caso el color negro. ¿Qué hago ahora? Ya esta pieza queda, se puede decir que casi lista, nos falta decorarla de pronto un poco con tela peluche, pero miren que aquí doy la vuelta y queda tanto el zapato como la pierna unida en una sola. Y miren la parte de atrás, ¿sí? Miren que queda perfecta la unión de ambos y se ve muy bien presentado aquí la pierna lisa, y esta es la forma del zapato que ya luego lo rellenaremos. Aquí ya tengo el otro, están los dos listos, ¿sí? Entonces ahora los rellenamos y los decoramos, pero seguimos, o voy a seguir con el gorro. Siguiendo los pasos, entonces seguimos con el gorro. Entonces aquí es una tela fieltro sencilla, esta sí es estampada, y lo que voy a hacer a continuación es, en este gorro, esta es la parte del cuerpo del sombrero del Santa, lo voy a coser por todo este contorno en la misma puntada. Le dejo esta parte abierta porque por aquí voy a dar la vuelta al sombrero para poder luego rellenarlo y sellar. Y esta también igual, lo voy a coser por todo el contorno, dejaré un espacio en un lado, puede ser arriba o abajo, para dar vuelta, rellenar y sellar. Entonces continuamos para no hablar tanto. Bueno, aquí entonces, como pueden ver, hice la costura y en la parte baja entonces dejé el espacio para dar vuelta a la pieza
y también poder rellenar. Listo. Y esta es la parte baja, que también hice la costura toda por todo el contorno, pero aquí dejé un espacio pequeño por donde voy a dar vuelta a la pieza. También con mucho cuidado de no ir a dañar las costuras o la tela, damos vuelta. Ahora vamos a tomar las piezas que corresponden a la cara, a la cabeza, y hacemos lo mismo, puntada recta por todo el contorno y dejamos un espacio para dar vuelta. Y listo, así quedó terminada entonces la pieza. Aquí les acerco para que puedan ver las costuras, ¿sí? En puntada recta. Dejé un pequeño orificio por donde voy a dar vuelta a la pieza y así ya nos queda entonces lista. La verdad, este muñeco, este proyecto, las piezas son muy sencillas para armar. Es más el conjunto, o sea, el resultado total. Entonces aquí ya está la cabeza. Ahora voy a empezar con los guantes. Aquí, como pueden ver, el lamé tiene su color dorado, es donde nos va a quedar el frente, nos va a quedar por el derecho, ¿sí? Ese color dorado lindo, pero por este lado está en color amarillo, entonces ese es el tono que voy a utilizar. Lo mismo, puntada recta. El lamé hay que coserlo con esta puntada para que quede mejor. También otra condición que nos da es que en ella voy a coser todo, no voy a dejar espacios para dar vuelta a la pieza. No lo voy a coser, por ejemplo, en puntada festón, porque la verdad no queda tan bonito, no queda tan bien trabajado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí, como pueden ver, hago la puntada recta. Aquí tengo el otro guante. Esa es la ventaja de cuando son dos piezas, que puedo adelantar un poco. Aquí está ya todo totalmente. ¿Qué voy a hacer? En el intermedio, por ejemplo por aquí, voy a hacer un pequeño agujero y por ahí es donde voy a voltear la pieza. ¿Por qué? Porque si hago como he hecho, como por ejemplo con estas piezas, cuando lo voy a coser, así utilice puntada invisible o la puntada más perfecta, por decirlo así, esta tela tiende a que me va a quedar como recto, como que pierde la forma. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces, cuando vaya a empezar a coser, voy a poner las dos piezas juntas, pero que no me calcen perfecto para poderlas luego intercalar. Recuerden que es el mismo molde. Pero que los voy a posicionar en diferente lugar. Entonces así está. Este también queda aquí cosido por todo el contorno y este lo voy a soltar. Recuerden que él se pega y le voy a hacer un pequeño orificio por donde voy a voltear la pieza. Bueno, así quedan listos entonces los guantes. ¿Sí? Aquí está el orificio por donde dimos la vuelta. Ahora ya procedemos a rellenar todas estas piezas, pero ahora también les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Lo que voy a hacer en esta parte del video es que voy a cortar el peluche de pelo largo con las piezas que corresponden a las barbas y a los bigotes, ¿sí? Este peluche, como lo pueden ver, él tiene un sentido.
ese sentido es el que nos hace ver los proyectos, sus barbas. Entonces miramos bien cuál es el sentido para poder cortar el peluche. ¿Listo? Entonces voy a darle vuelta aquí, voy a poner la pieza y al igual que todas las otras piezas voy a dejar un poco de tolerancia. Puede ser medio centímetro, 1 centímetro, ya eso es decisión de cada uno, siempre fijándome en la dirección del peluche. Entonces aquí le voy a poner los alfileres. Ahora ya con los alfileres listos voy a tomar las tijeras y voy a empezar a cortar. No voy a cortar con la abertura mayor de la tijera, voy a intentar cortar muy pequeño, sí, que la abertura sea muy pequeña, porque voy a intentar solo cortar la tela, no el peluche, porque si no, al cortar el peluche le voy a hacer perder esta forma. Entonces lo que voy a intentar es solamente cortar la tela, por eso es que la abertura va a ser tan pequeña. ¿Sí? Me voy a por aquí mejor, voy a quitar esa parte. Miren que aquí cuando corto primero sale mucho peluche y tiende a perder también como la forma. Entonces aquí lo que voy a hacer es solo cortar la tela, eso es lo que voy a intentar. Si notan, ¿sí? Yo intento solamente cortar la tela. Si pueden encontrar unas tijeras que de pronto tengan más punta, que sean más delgadas, es mucho mejor. Pero si pudieran notar, yo intento introducir la tijera no a cortar el peluche, sino solo a cortar la tela base. Y eso es lo que hace que él no pierda como el largo. Miren lo que aquí está. En esta parte, ¿sí lo ven? No le corté el largo del peluche, solamente queda como despeinado, solamente corté la tela base y eso es lo que hace que se vea mucho más bonito el peluche cuando lo estamos trabajando. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, pueden notarlo, introduzco la tijera entre el peluche, entonces cuando la introduzco solamente corto tela. Miren que cuando es así, por lo menos este es el sobrante. Cuando es así, miren que queda largo el peluche y corté solo tela y quedó largo aquí. Y no se desprende con tanta facilidad como cuando uno corta recto, como hicieron aquí cuando de pronto me vendieron la tela.
Estas piezas sobrantes, por ejemplo, nos sirven para otros proyectos, unos bigotes o unas cejas o un capul, entonces siempre se guarda. Ya aquí está la forma, se puede decir, de lo que necesitamos para otros proyectos. Entonces aquí ya queda la barba. Ahora, cuando empecemos a armar, la pondremos también. También tengo una pieza que son los bigotes. Igual, si de pronto en algún momento no pueden encontrar este tipo de peluche, entonces lo pueden hacer también en fieltro, la puntada que hacen cuando corten de a 2 piezas, porque para hacerlo en fieltro sí ya serían 2 piezas, en este caso es solamente una. Harían puntada festón y eso les daría una apariencia también mucho más bonita en los bigotes. Aquí, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, aquí tengo este sobrante y lo que pasa es que estos bigotes no se pueden cortar en la tela como hice con el peluche, sino es ponerlo así, porque entonces el bigote nos quedaría hacia abajo y lo que queremos es que el bigote tenga la forma de el centro hacia afuera. Entonces en este caso toca este molde, doblarlo en el centro, que igual da casi exacto, y vamos a sacar la pieza, lo ponemos aquí atrás y vamos a sacar la pieza del bigote, ¿listo? Así, tal cual. Y hacemos lo mismo que con las barbas. Vamos a ajustar con los alfileres. Así quedan las dos piezas. Sí. Recuerden trabajar el sentido del peluche. El sentido del peluche. Aquí, por ejemplo, cuando lo vayamos a poner, ponemos uno sobre el otro y normalmente la nariz que realizamos es la que nos ayuda a tapar de pronto estas imperfecciones. O podemos tomar del peluche que también ha sobrado, de cuando hemos cortado, y pegarlo en el centro. Eso también nos ayuda a ocultar de pronto la unión y no se nota de pronto mucho. Igual siempre en los detalles, siempre cuando mejoramos los detalles, esto no se van a alcanzar a notar. Y así, miren que en la parte de atrás está perfecto cortado como tiene la forma el molde, pero al cortar solo la tela base, no cortar el peluche, eso nos va a permitir que nos dé este aspecto. Entonces espero que ese tip sea importante para cuando corten sus piezas de peluche. Entonces ya tenemos las barbas, tenemos el bigote, ahora vamos entonces a empezar a rellenar. Vamos a empezar a rellenar todas las piezas. En las piernas, por ejemplo, las piernas las vamos a rellenar muy bien y en la parte superior vamos a sellar. Esta parte vamos aquí a sellar y que no nos vaya a quedar tan lleno esa parte. ¿Por qué? Porque ya va sobre la tabla que ahorita la vamos a pintar también. Entonces comenzamos a rellenar. Y aquí, como pueden ver, entonces ya rellené las piezas. Ya está totalmente armada lo que corresponde a las piernas. En la parte superior se le hizo una costura, ¿sí? En esta parte. Aquí también igual en la otra pierna. Quedan los pies casi iguales. También las manos. Aquí están las manos. Miren por donde los rellené. No se nota mucho. Y aquí quedan entonces ya los guantes listos. La cabeza también, aquí está la cabeza, se le hizo una puntada como invisible, simulando invisible, queda totalmente lleno. La parte también que adorna el sombrero está totalmente llena y sellada por aquí a un lado. Y el sombrero todavía no lo he sellado, ¿por qué? Porque aquí va a ir introducida la cabeza, entonces por eso todavía no lo he sellado, pero ya lo rellené, ya tiene un relleno intermedio.
Ahora por aquí sería donde se introduce la cabeza y se pega y se empieza a armar. Pero antes de eso vamos a hacer también la nariz. La nariz igual está entre los moldes. Vamos a hacerle un zurcido. Miren la tela que está cosida, puntada, recta, intermedia. Y lo que voy a hacer es zurcirla. Y aquí en el centro rellenarla con algodón siliconado. Bueno, ya quedó lista la nariz. Ahora entre las piezas para que empecemos a ir acumulándolas y las tengamos listas para cuando sea solo el momento de armar con el molde de las barbas y los bigotes. Vamos a cortar también 2 piezas de fieltro blanco. ¿Para qué? Para darle mayor firmeza y darle cuerpo a el peluche. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está la pieza completa en fieltro blanco. Pondríamos sobre ella la pieza de peluche, la pegamos con silicona. ¿Sí lo ven? Queda perfecto y eso nos da mayor rigidez a esta pieza. Igual hacemos con la de la barba. Tenemos aquí la pieza del molde. Aquí está la de fieltro. Y también vamos a hacer lo mismo, la vamos a pegar sobre la barba que está en peluche pelo largo. Bueno, entonces con las piezas casi listas de lo que tiene que ver con el fieltro, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, vamos a tomar la pieza ya sea de madera o de cartón y vamos a empezar a pintarla en color rojo. Antes de hacerlo, aquí en la parte superior, dejando 3 centímetros a cada lado, hice unos pequeños orificios, aquí se los enseño, por donde vamos a introducir el cordón con el que vamos a colgar, ¿sí? Este cordón, así les enseño. Este cordón debe ingresar por estos orificios. Entonces por aquí lo ingresaría yo, le hago un nudo y seguiría armando todo y haciendo todo el proceso con el muñeco. Pero mientras tanto lo voy a pintar de color rojo. Entonces también es conveniente de pronto lijarlo si necesita que se lije un poco. Y lo que le digo, poner 2 o 3 capas de pintura para que quede bien el tono bien parejo. Bueno, aquí entonces ya le di 3 veces, lo pinté por la parte del frente, los lados, la parte de atrás para que quede bien terminado. Por ahora no le voy a aplicar ningún sellante ni nada porque quiero ponerle un aviso, un mensaje. Entonces por ahora queda así. Lo básico aquí, lo que necesito y por qué lo tenía que tener listo, es porque sí tengo que empezar a trabajar en la cara del Santa. Entonces aquí voy a empezar a tomar como una especie de medidas y de distancias para saber cuál es la tolerancia que voy a dejar, porque esta tabla es la que representa el cuerpo del Santa.
Entonces voy a poner, por ejemplo, que aquí va a quedar la cabeza. Si aquí queda la cabeza, voy a poner donde aproximadamente quedan las barbas. Así. El bigote. Si van viendo, va dando forma. Entonces voy a dibujar dónde quedaría los ojos. ¿Dónde quedaría los ojos? Porque esos yo los voy a pintar. Ustedes pueden poner esferas, medias esferas negras, o hay otros que son ovalados, o esferas pequeñas de las que ya he puesto en otros proyectos. Pero en este caso ustedes saben que cuando el proyecto es un poco más elaborado, me gusta ponerle los ojos pintados para que se vea más lindo. Entonces voy a ubicar dónde quedaría las barbas aproximadamente. Me doy la guía con el bigote, por eso es necesario realizar estas piezas, porque tengo que utilizar como guía el bigote para que los ojos queden bien, sí, proporcionales y se vean, porque la idea es que se vean. Entonces aquí voy a retirar estos y aquí sigo dibujando. Entonces ya con esto me doy una guía. No quedan perfectos, si ustedes ven no quedan perfectos, pero los puedo ir mejorando. Igual todo esto se va a pintar, entonces no se va a notar, no se va a ver. Y listo, así queda entonces ya el dibujo de los ojos. No es perfecto, como pueden ver, yo siempre con lápiz dibujo y hago hasta lo más parecido que quede un lado igual al otro. Recuerden que tanto en el blog como en Facebook se les deja la plantilla de los ojos para la persona que quiera dibujarlos. Los que no pueden utilizar, como les dije antes, botón, media esfera, negro, lo cosen y ahí quedaría. Entonces en el lugar de estos quedaría esos botones. Entonces voy a iniciar con el color blanco. Con el color blanco ustedes pueden pintar todo el ojo de blanco para tenerlo como base y luego sí ir pintando los otros colores. Yo normalmente lo hago uno a uno. O sea, primero pongo el tono blanco abajo, luego el azul y por último el negro. En este caso pues que voy a utilizar el azul como color de los ojos. Entonces aquí empiezo. Recuerden que si necesitan pasar nuevamente la pintura para que les quede mejor, lo pueden hacer. Bueno, aquí apliqué, aquí hay dos capas del color blanco. Puedo dejarla secar un rato y luego retocar. Y mientras eso sucede, entonces voy a aplicar el color azul. Pueden aplicar azul o marrón o verde también. En realidad va por gustos. Y voy a hacer lo mismo. En realidad esto es hacer la aplicación solamente en el dibujo que uno ya realizó. Cuando se hace el dibujo del ojo, ya el resto es muy fácil porque solamente es rellenar. Para que se atreva, para que lo haga y verá que eso le da como algo adicional a su proyecto. El que estén dibujados a mano, pintados a mano, hace que se valore un poco más el trabajo que uno ha realizado.
Bueno, como pueden ver, después del azul apliqué el negro. Sí, ahí en cámara rápida pronto les enseñé un poco para que lo vieran, que es muy sencillo, solo es rellenar. Métanse en eso en la cabecita, solo es rellenar. Y miren el resultado, solamente de rellenar. Ahora lo que voy a hacer es, el pincel que utilicé, este es más ancho. Normalmente siempre lo hago con pinceles un poco más, voy a ponerlo por aquí para que se vea, un poco más delgados, pero este es un poquito más ancho y lo que hice fue deslizarlo de un lado al otro y listo. O lo rellenan sencillo. Este es un 000, este pincel es un 000, este es para delinear. Recuerden, las pinturas deben ser para tela, pinturas para tela. ¿Por qué? Porque sellan mejor y es especial para eso, para que sean para tela. Y recuerden también que la textura de la pintura debe estar ligero, no espeso. Si recuerdan un proyecto anterior que tuve que mi pintura estaba muy espesa y mis pinceles no ayudaban, pues ya en este está mucho mejor. La marca, la verdad no les digo marcas porque hay dos cosas. Una, no nos patrocina, o sea, no nos están, digamos, una marca que nos diga recomienden mi marca, si ustedes la han probado, digan qué tal es. Y lo otro es que si decimos una marca sin autorización de las empresas, son ellos los que nos pueden en cualquier momento poner un problema. Entonces por eso es que no decimos marcas. Pero pintura para tela, en el mercado hay muchas, le dicen a su asesora de su tienda que les recomienden y los más seguros que van a encontrar una adecuada. Este es 000, dejan secar muy bien cuando no tienen de pronto mucha práctica, dejan secar muy bien la pintura y proceden a delinear. ¿Sí? Cuando de pronto la pintura está húmeda, entonces se les corre y eso es lo que hace que se dañen a veces los proyectos. Y si está seco es mucho mejor. Y listo, así quedó entonces ya seco, totalmente seco y pintado, lo que tiene que ver con la expresión del rostro de nuestro santa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a poner el peluche. Este peluche, ustedes ya saben que pueden utilizar otros, pero el que es de pelo largo, normalmente uno lo pone así, se pone sobre, por eso debe estar muy seco, se pone sobre y eso nos va a permitir que luego nos dé una textura mucho más bonita. ¿Listo? Entonces voy a poner la silicona caliente aquí en esta parte, voy a aplicar y entonces ya saben, sobre, dando esa apariencia y tenemos que dejar secar. En este momento tenemos que dejar secar para poder seguir trabajando el resto de la barba. Entonces dejamos secar y vuelvo a seguirles mostrando cómo pegamos el resto. Ahora entonces voy a pegar el resto de la barba. ¿Listo? Entonces lo mismo. Pues aquí tengo, voy a aplicar entonces la silicona, perdón, está así,
Voy a aplicar la silicona por el contorno y voy a poner igual. Se pone igual. Cuando seque, entonces la abrimos, por decirlo así. Entonces aquí voy a sostener. Cuando ya seque o se deje manejar un poco más, entonces ponemos la barba en esta posición, así. Podemos pegarlo si queremos un poco para que se sostenga. Y lo mismo acá. Y así entonces queda lo que corresponde a la barba. Aquí tengo los bigotes. Entonces aquí pondré los bigotes. Esto que se ve así de la barba es lo que hace que se vea bonito el trabajo. De pronto con los bigotes no se nota mucho, pero sí nos da como lo levantado. Entonces aquí ponemos este, así. Bueno, entonces ya con todo lo que tiene que ver pegado, las barbas y los bigotes, vamos a poner el gorro. ¿Listo? Lo vamos a ubicar. Y también lo vamos a pegar. Si cabe el peluche, bien. Si no, no importa porque igual esto queda tapado. Vamos a hacerlo así y lo vamos pegando. Recuerden que siempre cuando se utiliza la silicona, cuando se pega, se sostiene hasta que seque. Ya luego de pegarlo muy bien, también en la parte de atrás, aquí, ustedes saben donde les falte silicona, allí lo pueden ubicar y eso permite que la pieza entonces quede lista. La persona que quiera de pronto coserlo puede hacerlo también, de pronto alguna puntada invisible o alguna puntada en la que no se note mucho, pueden hacerlo. Y ahora vamos a tomar la pieza que corresponde a la parte de la decoración del gorro y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a aplicar silicona en esta parte. Vamos a ubicar aproximadamente donde se va a ver, dónde va a estar y podemos aplicarle también a él mismo, a la misma pieza. Y donde falte hacemos luego retoque. Bueno, así entonces ya quedó listo. Miren cómo queda entonces, ya lo pegué a esta parte. Ya lo que corresponde a la cabeza del Santa queda entonces ya listo. Ya tenemos también los guantes, los zapatos, las piernas. Entonces vamos a trabajar ahora sí la pieza de madera. Vamos a hacer algo muy sencillo. Solo lo único que voy a hacer es poner una frase. Voy a poner Happy Holiday, pero ustedes pueden poner felices fiestas, feliz Navidad, bienvenidos, welcome, o sea, como quieran decirlo. Mi inglés no es muy bueno, entonces lo ponen como ustedes prefieran, como más les guste. Recuerden que como es un pendón, va a ir a la entrada de su casa. Se puede hacer en la puerta, en una columna o en un muro. Entonces debe tener alguna frase que sea bonita. Entonces aquí voy a tomar pintura acrílica en color blanco y voy a empezar a escribir
la frase. Si ustedes quieren hacer alguna plantilla, lo pueden hacer. Yo lo único que hice sí fue que en lápiz escribí la frase para tener más o menos una guía del tamaño de las letras. Entonces voy escribiéndolo, que quede un poco rústico. O sea, mi idea es para que quede un poco rústico. Así. Y que resalte el tono en este color rojo. Entonces por eso también escogí el color blanco. Listo, así quedaron entonces las letras. Sí, de pronto no quedaron tan derechas como me hubiera gustado, pero es para que se den una idea de cómo pueden hacerlas de ustedes. Pueden utilizar plantillas o dibujarlas y luego pintarlas. Eso ya es decisión de cada uno. Le apliqué un sellante, es como una especie de laca para que podamos, cuando por ejemplo le caiga polvo, podamos limpiarlo sin problema. Entonces esto ya tiene un sellante, como una especie de laca. Y en los orificios, ¿recuerdan el orificio que les enseñé? Aquí, bueno, acá entonces voy a introducir un cordón dorado. Ustedes pueden utilizar de este mismo cordón o el que tengan disponible. Y vamos a hacer como una especie de colgadero, que va a ser por donde vamos a ponerlo, ya sea en una puntilla, que le pongamos, o una cuerda adicional que pongamos en las puertas, en un muro, en una pared, donde ustedes prefieran colocarlo. En una ventana queda precioso también. Entonces ponemos el colgadero, vamos a hacerle un pequeño doblez aquí, pero voy a calcular siempre teniendo las piezas a mano y listas para poder mirar si calza o no en el proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar aproximadamente el centro. La cabeza no va a ir pegada a la tabla. Si la pego a la tabla, tapa las letras. Entonces él va a ir más arriba y en realidad el cordón es el que va a sostener la cabeza del santa. Entonces por eso es importante centrarlo aproximadamente. Entonces aquí lo que voy a hacer es como un pequeño nudo para que nos quede firme y esto no se esté moviendo para todas partes. Listo, y este entraría aquí, sentaría acá en la parte trasera. Bueno, aquí entonces ya lo introduje en el orificio, un poco complicado porque estaba exacto la medida del cordón con el orificio. Y también hago lo mismo que hice acá, hago un pequeño nudo para que quede fijo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es poner la pieza a la cabeza del santa, que no nos vaya a tapar tanto el mensaje, es importante. Y luego con mucho cuidado voy a dar vuelta a la pieza, sosteniendo el cordón en la parte de atrás, para saber aproximadamente cuál es la medida que voy a tener aquí. Entonces,
Ya sé que es aquí, entonces voy a poner un poco de silicona. Sostengo hasta que esté totalmente pegado, frío, ya seco, y luego con aguja e hilo, de todas maneras sí, hago una pequeña costura para que la pieza se mantenga allí. Este cordón también puedo, si quiero, ajustarlo aquí, ¿sí? En puntos estratégicos para que no se vaya a soltar, y eso nos permita que haya estabilidad entre la cabeza y la tabla. Bueno, ya quedó entonces en la parte de atrás. Miren, le hice unas puntadas. Si aquí pueden notar unas en la cabeza, y en la parte superior donde se encuentra el nudo, allí también lo anudé. Entonces ya teniendo la cabeza en posición, que nos quede derecho, ahora sí puedo aplicar un poco de silicona para que quede ya la cabeza donde debe estar, para que no se vaya a estar moviendo de un lugar hacia el otro. Les aplico la silicona. Y listo, ya queda él en posición. Muy bien, ya tengo también los guantes listos. Entonces estos los voy a ubicar aquí porque ellos también nos van a ayudar a tapar los nudos de los cordones. Entonces aplico también, recuerden que siempre hay que dejar secar muy bien la silicona. Bien, con estas piezas entonces ya totalmente secas, procedemos entonces ahora a poner las piernas. Recuerdan que les puse esta parte que estaría un poco más plana, por eso lo cosí así. Entonces ahora voy a ubicar en lo más centro que pueda del retablo, de la tablita de madera. Entonces voy a aplicar la silicona, y cuando ponga la silicona voy a sostener con el mismo madero, ¿sí? Voy a sostener así hasta que seque totalmente. Entonces eso voy a hacer, voy a aplicar bastante silicona. Esto también podemos hacerlo si queremos, podemos ponerle luego, cuando ya esté totalmente seco, podemos ponerle un tornillo, ¿sí? Una puntilla tornillo que nos permita sostener la pieza, y eso hace que quede mucho más seguro. Entonces aquí voy a sostener hasta que quede ya seco, y luego procedo a poner el siguiente. Bueno, aquí ya quedó totalmente pegado, listo. Ahora lo voy a dejar aquí a un lado. Voy a cortar una pieza de peluche para ponerle la decoración en la parte de las botas, ¿sí? En la parte que tiene que corresponde entre las piernas y las botas. Esta tiene una medida de 10 centímetros de ancho y el largo de 70 centímetros para que nos alcance para las dos botas. Entonces aquí, muy fácil, con silicona voy a doblar la pieza así. Voy a hacer como una especie de rollo, como ya les he explicado de pronto en otros videos, y lo voy a pegar con silicona caliente. Bueno, así queda entonces el tubo que se hace con peluche, y ahora lo que voy a hacer es ubicarlo aquí donde corresponde a las botas. Voy a tomar aproximadamente la pieza, voy a cortar la pieza para poderla pegar. Ubico. Listo, y procedo entonces a pegar. Listo, entonces así ya queda la pieza aplicada en las botas. La verdad le da un toque de elegancia muy bonito. Y para terminar de decorar vamos a hacer estos moños
así en hilo dorado para ponerlo aquí y así decorar también. Así quedaría. Lo voy a poner con silicona. Vemos así para decorar. Y eso hace que nos quede mucho más llamativo, mucho más lindo las botas de este Santa. ¿Listo? Entonces ahora ustedes saben que normalmente siempre les hago como una especie de muestra general para que vean todo el cuerpo completo del Santa, para ver qué tal les parece este proyecto. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está rojo es porque aún no te has suscrito. Compártelo en todas las redes sociales, en todos los grupos que tengas o en los que conformes en Facebook, en WhatsApp también. Y también activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada estreno, cada video que les estamos compartiendo. Entonces espero verlos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.